breve charla sobre el taller crítico y el día de hoy vamos a tener los rincones de aprendizaje y así cada semana vamos a estar explorando, construyendo, reflexionando juntas sobre estas modalidades que recuerden que las pueden explorar en el libro de modalidades para preescolar que está en Conalitec. Permítanme, les voy a seguir admitiendo y les pido porfa el micrófono apagado para que podamos pues irle dando dinamismo. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con los rincones. Van a ver que esta modalidad también les va a encantar y también hay que recordar que como todas las modalidades son sugerencias, no son estructuras inflexibles que a fuerzas se tiene que hacer así o que solo combina o que solo son idóneas para un campo formativo, no. Acuérdense que las modalidades se pueden trabajar en todos los campos formativos, son idóneas para preescolar en primero, segundo, tercero, cualquier grado, y que tienen la particularidad de ser flexibles en la estructura y en la manera que planeamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea una actividad espontánea, por supuesto que no, va debidamente organizada, planeada, de acuerdo a nuestro programa sintético y de acuerdo a nuestro programa analítico. Entonces vamos a comenzar el de hoy. Aquí está, los rincones de aprendizaje. Espero que todos los vean. Y les comentaba que les va a gustar mucho esta modalidad porque es muy dinámica y facilita mucho el trabajo de autonomía en los alumnos, ¿no? Algo bien importante en preescolar es que siempre queremos que nuestros alumnos sean autónomos, ¿no? Y de eso se trata, de que cada vez aprendan a hacer más cosas, tomen sus propias decisiones, reflexionen sobre lo que están haciendo y puedan además, pues, conducirse de manera autónoma y vayan también explorando cómo es que aprenden. Esas son las habilidades metacognitivas, cómo aprendo. Entonces, esta modalidad de aprendizaje, que son los rincones, pues es muy propicia para la reflexión, para la interacción entre niños, niños entre niños, niños con adultos, y pues les va a encantar. Los rincones de aprendizaje son espacios físicos que posibilitan intercambios diversos y flexibles entre las niñas y niños mediante experiencias lúdicas, manipulativas, creativas, exploratorias y de indagación, ¿no? Sí tenemos, si vamos a hacer un rincón, por eso tiene que tener mucha organización, mucha planeación por parte de la educadora, porque sí nos corresponde organizar el espacio físico, los materiales, muy bien las actividades que vamos a hacer en esos espacios, cómo las vamos a hacer, qué materiales vamos a ocupar, cuántos necesitamos. Entonces, es muy importante el trabajo previo antes de que ya comiencen los niños a estar en el rincón. El rincón también es un espacio idóneo para las experiencias lúdicas. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a interactuar con los materiales, van a convivir con otras personas, van a tener este lenguaje, van a hacer a lo mejor diferentes roles. Entonces, hay una amplia gama de posibilidades de hacer diferentes actividades en los rincones o de hacer diferentes rincones. Estos espacios cuentan con distintos materiales organizados en actividades específicas para que de manera individual o en pequeños grupos los niños y las niñas los exploren. Ahorita vamos a ver la estructura y ya nos va a quedar mucho más claro cómo organizar un rincón. Sí es el espacio físico, pero hay que pensar muy bien qué materiales vamos a tener de acuerdo a las actividades que vamos a proponer en ese rincón, ¿no? Aunque a lo mejor sí el niño va a elegir qué actividad quiere, pero pues va a elegir de las actividades que nosotros le propongamos o que el mismo niño junto con nosotros propongamos. Por eso tiene que tener un espacio de una asamblea. Siempre los rincones comienzan con una asamblea general donde vamos a hacer los acuerdos
Y nos debe de quedar muy claro a los docentes y a los alumnos qué vamos a hacer en ese rincón, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué materiales lo vamos a hacer. Por eso también es importante que dependiendo cuántos niños tengamos nosotros programados que participen en ese rincón, tener los materiales adecuados. No se trata de que los niños estén esperando turno hasta que otro desocupe un material, ¿no? Sino que lo hagan de manera simultánea, ¿no? Estén los rincones trabajando de manera simultánea y por eso tenemos que tener los materiales en la cantidad correcta. Y el niño debe de quedarle muy claro qué es lo que va a hacer en ese espacio, los acuerdos también de convivencias, cómo se trata ese material, qué cuidados necesita y después de que voy a interactuar con él, dónde lo voy a dejar en su lugar o dónde lo voy a acomodar o cómo se guarda. A lo mejor algunos materiales necesitan un cuidado o un guardado especial. Todo esto se tiene que hablar con los alumnos en la primera asamblea. Entonces, es bien importante que cuando pensemos en los rincones, siempre pensemos en comenzar con una primera asamblea general para llegar a todos esos acuerdos, organizaciones que nos van a permitir el éxito del rincón. El rincón también puede ser de manera individual o pueden ser también trabajo colaborativo en parejas, en equipos. También se presta para hacer diferentes dinámicas. Bueno, entonces es importante que el niño experimente con ellos y también tenga espacios para usar su creatividad. Recuerden que las modalidades de trabajo también tienen que tener espacios donde el niño proponga, pero también reflexione. Ahorita al ver la estructura, pues nos va a quedar más claro cómo ir organizando un rincón. Vamos a hacer esta primera asamblea donde vamos a poner las reglas de cómo se trabajan los rincones. Después vamos a interactuar ya las actividades en los rincones y posteriormente no se puede pasar a otro rincón sin antes volver a reunirnos para ver nuestras reflexiones. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Antes de ir a otro rincón. Y vamos a culminar con una asamblea final. ¿Sí? Entonces, como ven, el rincón también requiere de una estructura. Sigo admitiendo, Por eso a lo mejor verán que hago alguna pequeña pausita porque los estoy admitiendo. Entonces, es importante que haya espacios para que los alumnos usen su creatividad, desarrollen su imaginación y jueguen, con lo cual se fortalece su proceso formativo. Los rincones de aprendizaje propician el acceso a ambientes autónomos de aprendizaje, ¿no? Ya no es la clásica organización donde la maestra es quien sabe y es quien les dice qué tienen que ir haciendo paso a paso o cómo se manipula ese material o que nada más se pueda manipular de esa manera y no de otra, ¿no? En el rincón, por eso la disposición de los materiales del espacio físico, donde el niño va a tener de manera libre y autónoma diferentes interacciones con esos materiales, ¿no? Y en cada una de esas interacciones, pues está propiciando la creatividad, la iniciativa, la toma de decisiones y el trabajo autónomo. Es importante también. Siempre. Ya cuando estoy presentando, ya no puedo ver a todos para poderlo diferenciar. Creo que ya los pude silenciar. Ok. Déjenme admitir los que están en sala de espera. Muy bien. ¿Continúan viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Veíamos que el rincón es una modalidad idónea para trabajar el aprendizaje autónomo, ¿no? Y que es importante
que como en todas las metodologías y las modalidades que son para preescolar, para nosotros, que el papel de la educadora pues es monitorear qué es lo que están haciendo cada uno de los equipos, cada uno, o si es un trabajo individual, qué está pasando en los rincones, pero también propiciando la reflexión de lo que está pasando en ese rincón, ¿no? A lo mejor el niño está interactuando con un material, pues ¿cuál es la función de la educadora? Acercarse con el niño y ver cuestionarlo, por qué hace lo que hace, por qué escogió ese rincón, por qué decidió ese material, qué es lo que está aprendiendo, si le está gustando, si no le está gustando, si de qué otra manera lo puede hacer. También los niños pueden proponer qué otro rincón podemos hacer. A lo mejor a las maestras no se nos había ocurrido ese rincón y el niño propone otro rincón, ¿no? Entonces, los rincones son idóneos para cualquier campo formativo. Puede haber rincones de ciencia, puede haber rincones de lenguaje, de arte, de matemáticas, de motricidad fina y gruesa, de hábitos saludables, bueno, es ilimitado, no hay límite, lo que dé nuestra creatividad junto con nuestros alumnos. Entonces, los rincones de aprendizaje deberán tener un vínculo claro con los contenidos curriculares, como todas las modalidades. Les decía, no es de ir de manera espontánea, pongo materiales en el salón en un área para que los niños jueguen de manera libre y se acabó. No, claro que no. Todas las actividades que propongamos en un rincón, pues tienen que ir vinculadas con los contenidos, con los PDA que estamos trabajando. Entonces, la selección de los PDA debe orientar las actividades y sobre todo ser congruente con las necesidades e intereses de la comunidad de aprendizaje en el marco del programa analítico. El rincón también nos permite llevar una evaluación formativa porque podemos registrar todo lo que vamos observando de las interacciones que nuestros alumnos tienen en cada uno de los rincones que proponemos. ¿En qué consisten los rincones? Como todas las demás modalidades, pues son a partir de una necesidad, un problema, un aspecto a mejorar, un tema de interés o de reflexión, una situación cotidiana o un acontecimiento de acuerdo con la lectura de la realidad en el propio territorio. Hay que recordar también que hay problemas sociales y a veces se había generado una controversia de que, bueno, es que no vamos a resolver los problemas de la realidad, no, pero lo dice el libro Sin Recetas de la fase 3, esos problemas de la realidad nosotros los vamos a convertir en un problema pedagógico escolar y eso es lo que sí vamos a resolver, el problema pedagógico escolar. Entonces, se disponen áreas delimitadas físicamente en el salón, cuyas actividades están diferenciadas en cada una. Es decir, que no se establecen una secuencia o sucesión entre sí, ¿no? A veces, pues yo creo que lo hemos hecho muchas educadoras en todas las escuelas, hemos puesto circuitos, ¿no? Y decimos, aquí en este espacio van a hacer esta actividad, en 15 minutos que suene la alarma cambian y esos niños se van al número 2 y luego los del 2 se van al 3 y entonces les armamos un circuito de actividades con rincones. Pero en esas dinámicas, pues los niños no tienen la oportunidad de elegir qué rincón les gusta. Siempre atrevido, ¿no? Tuvieron Yo, pero falta. Ven tú aquí. ¡Corre! A ver, les transmitir Katy. porque si no, pues vamos a tener que interrumpir. Creo que es la maestra Juanita que tiene su micrófono abierto, maestra Vero. Sí, la estoy buscando para poder silenciarlo desde mi compu. Creo que ya, ¿verdad? Esperemos que No aparece como silenciado, ¿eh? no. Ay, no la encuentro. Creo Juanita. que usted puede, ¿cómo es? De que se silencian y nada más lo puede habilitar cuando usted lo... Silenciar.
Sí. Maestra Juanita, Ya. ¿nos ayuda a apagar su micrófono, por favor? Creo No que me ya. da. Creo que ya me aparece a mí, me aparece a mí ya silenciado. Listo. Ay, disculpen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a volver a compartir. Muy bien. Entonces, bueno, estamos viendo que como esta modalidad, como todas las modalidades, también surge de un problema social de la realidad, pues lo vamos a transformar en un problema pedagógico escolar. O puede ser un tema de interés, una reflexión, una situación cotidiana, un acontecimiento, un interés de los alumnos. Entonces, aquí era de disponer áreas delimitadas físicamente, cuyas actividades están diferenciadas en cada una. Les decía yo, en cada rincón vamos a hacer actividades diferentes y los niños deben de saber muy bien qué actividades se hacen en cada rincón. Por eso es bien importante comenzar con esa asamblea inicial, pero también hacer una ficha pedagógica de cada rincón. Cada rincón debe tener una ficha. Esa ficha, con ayuda de imágenes, de pictogramas, le debe de quedar al niño muy claro y en un lugar muy visible del rincón qué es lo que va a hacer, porque a lo mejor participamos en la primera sesión inicial, pero ya cuando el niño está en el rincón se le olvida qué otra actividad puede realizar ahí. Entonces, tiene la ficha pedagógica de manera en un lugar muy visible, accesible, para que la pueda consultar y ver, todas estas actividades puedo elegir del rincón. Claro, esas actividades previamente las platicamos, las organizamos con los alumnos, ¿no? Con ellos, donde ellos también pudieron haber propuesto esas actividades o esos rincones. Entonces, es bien importante la asamblea inicial y la ficha de en cada rincón, donde vamos ahí a describir qué van a hacer el niño. Puede haber una o más actividades en un rincón, ¿no? Por ejemplo, si es un rincón de arte, pues a lo mejor hay con acuarela, podemos poner, no sé, el rincón de pintura, otro de escultura, pero en el de pintura no nada más hay una sola técnica, a lo mejor hay varias técnicas. Entonces, en esa ficha va a decir los diferentes tipos de actividades, los diferentes materiales con los que el niño puede interactuar. Y también el número de personitas, de alumnos que pueden estar participando en ese rincón. Por eso es importante, eso también debe de quedar muy claro desde la inicial. Imagínense qué tal si ponemos ese rincón que les digo del arte y todos deciden ir a pintar con acuarela y no tenemos las suficientes. Y entonces tenemos por acá la masa, el Play-Doh, la arcilla para modelar y ningún niño decide irse para allá, ¿no? A lo mejor todos, el primero dice, yo quiero pintar y los demás ahí van. Entonces, por eso es importante que en el inicial digamos, no, aquí nada más pueden participar 7 niños o 10 niños en esta técnica de la acuarela en pintar y otros de manera simultánea, 10 o 7, van a hacer la escultura con la plastilina, otros 5 van a estar con la arcilla y entonces así podamos nosotros tener una organización de cuántos niños pueden participar porque es el número de materiales que tenemos disponible. Y entonces, si se fijan, esa organización sí nos va a llevar a los aprendizajes que queremos, porque no nada más es interactuar con el objeto, sino van a poner las actividades que van acordes con los contenidos, acordes con los PDA, con las actividades, con los materiales acordes, con la organización, y el niño va a poder entonces hacer en ese rincón esa actividad o elegir otra actividad. Cuando termine, poder, si es que hay cupo, dirigirse a otro rincón o en la dinámica de poder seguir eligiendo. Recuerden que antes de cambiar de rincón en rincón, volvemos a retomar la atención del grupo, volvemos a hacer estos minutos para reflexionar y compartir qué hicimos, cómo nos sentimos en ese rincón, qué otros nos faltan por explorar antes del siguiente. Vamos al rincón, dejamos el tiempo y antes de ir a otro rincón retomamos otra vez todo el grupo
y ya se dirigen a otro rincón. Esto nos va a facilitar a nosotros también que tener ese control de grupo, sí es de manera autónoma, pero con reglas, con norma, con acuerdos, sobre todo, establecidos de manera democrática, donde todos puedan participar. Y el rincón es para sentirnos bien y no para generar conflictos en los niños que tengan que pelear por el material, que estén todos amontonados en un rincón, ¿no? Por eso es importante la organización. Puede ser que los rincones puedan tener su sesión entre sí o no, ¿no? A veces, como les decíamos, nosotros les hacíamos un recorrido a los niños y 15 minutos aquí, suena el timbre y el uno se va al 2, eso es una manera. En el rincón, pues el niño tiene que elegir, de acuerdo a sus intereses, cuál es, en qué actividad va a participar, en qué rincón. Pero sí debe de haber un hilo conductor que integre las actividades. Por ejemplo, para conocer más acerca de las prácticas culturales que hay en las familias o comunidades, se pueden realizar rincones en los que se preparen alimentos típicos, ¿no? Vamos a decir, vamos a hacer el rincón de los alimentos típicos. También puede ser, se elabore alguna artesanía o se exploren leyendas propias de la región o se practique alguna danza tradicional. Entonces, si se fijan, hay un hilo conductor de una práctica cultural, ¿no? Puede ser de un lugar en especial y a lo mejor de ese lugar en especial, en un rincón, vamos a elaborar, por ejemplo, se me ocurre, los que somos de Morelos, que nos gusta el carnavalito, los chinelos, podríamos un rincón para elaborar el traje, a lo mejor de otro rincón, donde el niño pueda danzar, pueda ya bailar, otro donde elabore alguna artesanía o algún ornamento para su traje, ¿sí? Entonces ya dependiendo, hay un hilo conductor, pero hay una serie de variaciones y de actividades diversas para elegir. Entonces pueden realizar rincones en los que se preparen alimentos típicos, se elabore alguna artesanía, se exploren leyendas propias de la región o se practique alguna danza tradicional. Así la estructura del grupo ordinario, donde se lleva a cabo la misma tarea bajo la guía de la educadora, se modifica por una que se desarrolle simultáneamente actividades distintas, ¿no? No vamos a poder, eso sí no puede pasar en los rincones, pues tener un grupo donde todos estén haciendo la misma actividad y la educadora conduciendo la actividad. Pues definitivamente eso pues no sería un rincón, ¿no? En el rincón son los espacios físicos con los materiales ordenados para cada actividad en cada espacio y los niños de manera simultánea, pues haciendo diferentes actividades en los diferentes rincones propuestos. Aunque sea así, tampoco es en desorden, ¿no? Sino, como ya dijimos, todas las actividades con los contenidos, con los PDA, con nuestra asamblea inicial, cada rincón con su ficha pedagógica, donde al niño le queda muy claro qué va a hacer ahí, qué actividades, cuántos pueden participar. Y antes de pasar al otro, volvemos a retomar, pasamos al siguiente rincón y tenemos que cerrar con una asamblea de reflexión o final para compartir lo que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, también los rincones tienen su dinámica. Al inicio, conviene acercar al grupo a la necesidad, el problema, el aspecto a mejorar, el tema de interés o de reflexión, la situación cotidiana o el acontecimiento que articula la propuesta general de trabajo, ¿no? Como en todas las modalidades, tenemos que empezar primero con hablar de lo que vamos a abordar, ¿no? La problemática, la necesidad, el interés, el aspecto. También explorar los saberes previos, las experiencias de los alumnos, eso es importante. O también tener un espacio para investigar más sobre lo que vamos a tratar. Se organizará el trabajo mediante la presentación de los rincones de aprendizaje que se implementarán. Miren, esto es bien importante en la inicial porque nos va a favorecer los acuerdos. Aparte de lo que ya platicamos, de decirle al niño qué va a hacer, de mostrarle la ficha descriptiva y de tener muy claro lo que vamos a hacer, antes de que el niño ya pueda hacer las acciones libremente,
tenemos que presentarle el rincón, como cuando lo llevamos el primer día a explorar la escuela. Aquí es esto, aquí es el otro. Presentarle, mira, aquí ves el rincón que le vamos a llamar el rincón de la construcción o el rincón de la ciencia. Aquí hay estos materiales, estos se tratan así, esto se guarda así, esto puede ser peligroso. Mira, ten cuidado, si se te tira aquí, aquí puedes encontrar esto para limpiarlo, para que tú lo solito no tengas que esperar que un adulto venga a limpiar la maestra, tú solito lo puedes limpiar, aquí pones la basura, ¿sí? O sea, llevarlos al espacio físico y que puedan ver, mostrarles el rincón, qué hay en ese rincón, y no nada más de manera teórica, sino verlo práctico ahí, concreto, cómo se trabaja en ese rincón, qué materiales hay, mostrándole los materiales reales, cómo se cuidan, cómo se trabajan, previo a que ya vayan a accionar a los rincones. Esto también es importante para los acuerdos y para darles estructura. Los materiales dispuestos, bueno, lo que vamos a ver, y las actividades generales que se llevarán a cabo. Los alumnos pueden proponer rincones no considerados, ¿no? También. Recuerden que todo esto es para que el alumno proponga, interactúe, sea transformador también. Es importante mencionar que las actividades deberán estar programadas, organizadas y representadas por la educadora con una ficha con pictogramas por cada rincón. Entonces, esto es súper importante, la ficha. Ejemplo, ya ven que nos decían ahí, el rincón de los alimentos típicos, bueno, en este rincón de cocina pudiera haber 3 actividades. En este rincón se pueden hacer quesadillas, se pueden hacer tacos, se pueden hacer sopes. Entonces, aquí la quesadilla y el dibujo de cómo se puede hacer, qué masas vamos a ocupar, los materiales, cómo se hace, cuántos van a participar, los tacos, los sopes, ¿no? Que les quede muy claro al niño qué va a hacer, qué hay para elegir en ese rincón. Es un ejemplo muy sencillo, pero recuerden que no hay límites y que se lleva con todos los campos. Esto sí es importante, se establecen los 3 momentos centrales en el desarrollo de cada jornada dedicada al trabajo por rincones. Lo que les comentaba, la asamblea inicial, que es el espacio donde se organizan, se toman acuerdos y se aclaran dudas, que se tome el tiempo que se tenga que tomar para que a todos les quede claro qué es lo que van a hacer, porque si no queda claro, entonces es ahí cuando se sale de control y ya los alumnos pues no interactúan de la manera correcta con los materiales, ni se tienen los resultados de aprendizaje que esperamos. Entonces, esta es la clave para que nuestros rincones sean todo un éxito. Lo que tenga que durar esta asamblea, no porque es rápido, yo hago la asamblea en 15 minutos y me voy a los rincones, no, lo que tenga que durar, pero que a todos nos quede bien claro. Entonces, el espacio, se toman acuerdos, se aclaran dudas. Luego ya viene el trabajo en cada rincón. Recuerden que la asamblea general también después incluye el ver el rincón, ¿no? Otra explicación. El trabajo en cada rincón y la asamblea de cierre, donde se comparte lo realizado, lo aprendido, lo reflexionado, los avances y los pendientes. Y recordar que antes de cambiar de rincón, volvemos a propiciar la reflexión, volvemos a juntar al grupo, hacemos un alto antes de cambiar al siguiente rincón. Volvemos a retomar atención y sobre todo vamos percatándonos de que efectivamente lo que los niños están haciendo les están generando aprendizajes y reflexiones. Es importante considerar que con cada cambio de rincón será necesario hacer una pausa para valorar lo realizado hasta el momento, compartir la experiencia y posteriormente promover la organización de nuevas agrupaciones. ¿Qué pasa si un niño dice, bueno, yo ya participé en el de pintura, pero yo no quiero ir al de escultura a la plastilina, yo quiero volver a participar porque ahora quiero hacer otra cosa? ¿Sí? Entonces, por eso no se puede ir a otro rincón sin antes retomar cuáles son los procesos de los niños, cuál está siendo su interés, qué decisiones están tomando. Y a lo mejor ese niño quiere ir nuevamente y quiere hacer otra creación totalmente diferente a la que ya hizo, lo cual también es válido, ¿no? No le vamos a decir, no, tú ya fuiste y tú te vas al otro rincón, te guste o no, porque entonces ya no estamos respetando la decisión de los alumnos, ¿no? Y por eso se hacen nuevas agrupaciones. No es que los 10 que escojan un taller son los 10 juntos que se van al otro y los 10 juntos que se van al otro rincón, ¿no?
puede haber variaciones entre cambio y cambio de rincón. A lo mejor esos 10 niños ya son otros diferentes. También es válido. Pues por eso es importante las pausas antes de cambiar al siguiente rincón. Cuando las niñas y los niños hayan participado en todos los rincones de aprendizaje o en la mayoría de ellos, será el momento de hacer el cierre general, ¿no? La reflexión final. También a veces a los maestros nos preocupa mucho el tiempo. Bueno, ¿cuánto pueden durar los rincones? En el libro de modalidades van a encontrar también la sugerencia, recuerden que nada es inamovible, que cuando menos 3 días, ¿no? Para que puedan tener la oportunidad de explorar los rincones que nosotros estamos propiciando. Toda la experiencia es susceptible de recuperarse para evaluar formativamente lo realizado. Por ejemplo, las interacciones que se establecieron, el trabajo con los materiales o las actividades y su relación con lo que articuló la propuesta general de trabajo. Como les decía, esta modalidad pues es idónea para la evaluación formativa, porque a diferencia del taller que tenías que llevar la elaboración de un objeto, aquí puedes o no puedes elaborar un objeto, ¿no? A lo mejor la interacción con el rincón o a lo mejor es un rincón de construcción, no se van a llevar lo que construyeron y nos van a dejar sin materiales, ¿no? No hay una elaboración de un objeto, pero sí hay información de si compartió, de cómo, si fue de interés, si propuso, si innovó, si todo, cómo se desarrolló la actividad y cómo fue con sus compañeros. Eso sí, hay todo el tiempo información constante que vamos a ir registrando y que es parte de nuestra evaluación formativa. Y por supuesto, en la evaluación formativa vamos a estar al pendientes de que los PDA que elegimos, pues efectivamente se estén viendo en nuestros alumnos. Se establecen los 3 momentos centrales en el desarrollo de cada jornada dedicada al trabajo por rincones. La asamblea inicial, que es el espacio donde se organizan, se toman acuerdos y se aclaran dudas. El trabajo con rincones. El trabajo ya en cada rincón, la actividad, la asamblea de cierre, todo esto ya lo dijimos, donde vamos a reflexionar los avances, los pendientes, ¿no? Y ya dijimos lo de considerar las pautas en cada cambio de rincón. Cuando ya hayan participado en todos, hacemos el cierre general. Toda experiencia, ya vimos, es susceptible de recuperarse para evaluar formativamente lo realizado. Ok, los materiales. Cada rincón de aprendizaje ha de tener el material necesario, ¿no? Como les decía, si vamos a decir, aquí puede haber hasta 7 niños, pues debe de haber 7 materiales necesarios. No se trata de que estén esperando turnos, sino que se hagan de manera simultánea. Y todos los materiales, pues, acorde con las características del centro escolar, manteniendo siempre un equilibrio. Ni demasiados objetos que aturdan a las niñas y los niños, o que agarran uno, ay, ya no quiero, agarran otro un minuto, ay, ya no, ahora porque ya son demasiados, ni muy pocos que limiten su actividad. Beneficios para las niñas y los niños. Permiten que los niños y las niñas trabajen sin la presencia constante de una persona adulta. Y fíjense cómo esto va muy acorde con la nueva escuela mexicana, ¿no? Ya no es el que el niño esté esperando a que otro adulto le diga qué hacer. Y entonces pueda crecer, formarse con con querer participar, innovar, proponer, organizar en un ambiente democrático y donde vaya viendo y experimentando que lo que él piensa, lo que él dice, lo que expresa es importante. Y cuando crezca, pues sea un adulto que sea capaz de transformar, porque para ser capaz de transformar hay que cuestionarse, reflexionar, pero movilizarse también. Si estamos esperando que alguien nos diga qué hacer, pues ahí ya no tenemos capacidad de transformar. Entonces, esto es bien importante y por eso estas modalidades están idóneas para que desde pequeños los estemos formando en tomar decisiones y en el trabajo autónomo. Favorece su autonomía mediante el aprendizaje de determinadas normas y el desarrollo de una actividad mental independiente, ¿no? El niño también tiene que aprender a que tiene que seguir los acuerdos que se establecieron en la asamblea inicial. Algo importante también aquí, maestras, es que en la asamblea inicial
También hablemos de qué pasa si no se cumple eso, ¿no? O sea, qué pasa si yo no respeto dónde deja la pintura, no la tapo, pues al otro día se secó, ya no sirve. ¿Qué pasa si no lo vuelvo a guardar? ¿Qué pasa? Entonces, hablar de todo eso con los alumnos es importante, ¿eh? De cómo va a ser la organización del rincón con su ficha pedagógica, pero también qué pasa y cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo esos acuerdos, porque el niño también tiene que ver que él es parte importante de un todo, de un grupo, y que su actuar es importante y que su actuar también puede afectar a otros. Si no cierra la pintura correctamente, los otros no van a tener materiales y son para todos. Entonces, es muy importante también crear esa responsabilidad colectiva. Otro beneficio para las niñas y los niños que ofrecen herramientas a la educadora para obtener información que le permita hacer una evaluación formativa de aquello que realiza cada grupo de niñas y niños en el rincón donde trabaja, dando oportunidades para la retroalimentación cercana en función de lo que observan, ¿no? También se vale a los niños decirles, ¿sabes qué? Yo ayer observé que no querías compartir los materiales o no querías prestarlos y hay para todos, o que tú querías agarrar 2 o 3 y es uno para cada quien, o todo eso lo podemos platicar con los niños, mira, pero hoy ya observé que ya te diste cuenta que es uno para cada quien, que hasta me ayudaste a repartir. Entonces, recuerden que la evaluación formativa también no hay que olvidar los aspectos de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Esto de los rincones también fomenta prácticas que, como el trabajo en la asamblea de inicio y de cierre, en cada jornada favorecen el respeto, la aceptación y la asimilación de las normas y valores para la convivencia. Además, el espacio propicia la revisión personal y colectiva de lo que se realiza, creando oportunidades continuas para la autoevaluación y coevaluación. La participación de las niñas y los niños. En un primer lugar, la niña o el niño decide en cuál de los rincones que hay en el aula quiere participar. Ya vimos que también puede decidir otro rincón, proponer otro rincón que no, como educadoras no estemos proponiendo. Posteriormente, selecciona la actividad que desea hacer de ese rincón. Puede ser que en ese rincón haya 1, 2 o 3 actividades, como el que les mostré de los alimentos. Uno quiere hacer quesadillas, otro quiere hacer sopes. Realizar conforme las opciones que ofrece el rincón elegido y seleccionar los materiales que emplearán en las actividades, ¿no? Elige el rincón, elige la actividad del rincón, toma los materiales, se hace cargo de ellos, hace la actividad, lo regresa a su lugar y al término de la actividad se sugiere invitar a ordenar el rincón y dejar los materiales organizados. Muy bien, vamos a ver la estructura. La estructura de los rincones, voy a dejar de compartir, la podemos explorar en el libro de modalidades. Ahí está. Ahorita permítanme volverles a compartir. Aquí está, en el libro de modalidades que están en el de Conalitec. Y en la página 21, ahí vamos a encontrar la estructura de los rincones. Aquí está, estructura didáctica, los momentos que les decía. Un momento, saberes previos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aquí en donde dice descripción, ustedes van a encontrar qué es lo que va en ese momento. Recuerden que tampoco son inflexibles, ¿no? Ustedes le van a dar la utilidad a cada uno de estos momentos. Los saberes previos es proponer acciones didácticas, dialógicas, pertinentes, variadas, creativas, innovadoras, disruptivas y originales, de modo que vincule la temática de los rincones con una problemática social. También se puede trabajar con base en un tema de interés o de reflexión, un aspecto a mejorar, una situación cotidiana, un acontecimiento o una necesidad de grupo. Puede ser también promover el acercamiento hacia una necesidad, un problema, un aspecto a mejorar, un tema de interés o de reflexión, una situación cotidiana. Si se fijan, es la manera de empezar de las modalidades.
También vamos a facilitar que las niñas y los niños conozcan los rincones, los materiales, los espacios, las actividades que se hayan dispuesto a realizar, ¿no? Y procedemos a hacer nuestra ficha de cada rincón, ¿no? Junto con ellos, recupere los saberes y conocimientos previos sobre los contenidos que se abordarán en cada rincón de aprendizaje. Dice aquí, para ello puede colocar algún distintivo que facilite su ubicación, ¿no? A lo mejor decimos, si en este de arte solo podemos tener materiales para 7 alumnos, ok, los que quieran, estos 7 alumnos les voy a poner un sticker rosita, morado, o verde, o rojo, y los que van a estar en el otro, bueno, de otro color. Entonces, podríamos también separar por colores, por animalitos, por algún campo semántico, los rincones. Y es que eso apoya a la organización, ¿no? Entonces, usar estos distintivos. Después de los saberes previos, tenemos nuestra asamblea inicial y planeación, y entonces en comunidad definan y registren los acuerdos y compromisos que las niñas y los niños hagan junto con la educadora sobre los aspectos que permitan organizar el trabajo por rincones. Aquí es bien importante las normas de convivencia, lo que ya platicamos, el cuidado de los espacios, la rutina que se realizará en cada jornada, la asamblea inicial, el trabajo por rincones, la asamblea final, las pausas antes de ir a cada rincón, las actividades que se desarrollarán en cada rincón y lo que éstas favorecen en términos de aprendizaje, la ficha de actividades y sus formas de uso, así como de los materiales que integran cada rincón. Entonces, vean, queremos trabajar en el rincón, no nada más decirse los rincones y ya, sino todo esto previo nos va a favorecer, pues, el éxito del rincón. El tiempo que puedes destinar para el trabajo en cada rincón de aprendizaje y cómo pueden llevar registro de sus avances, uso de calendarios, agendas, planificadores semanales, entre otros. Los participantes, tener claro el número de niñas y niños por rincón, si participará algún miembro de la comunidad, entre otros acuerdos que considere pertinentes. La posibilidad de cambiar de rincón cuando las actividades se hayan terminado, la incorporación de algún otro rincón distinto a los presentados que se vincule con la propuesta general y la enriquezca. Fíjense que esto de los rincones también tiene que ver con dónde ocurren los procesos, ¿no? A veces solo nos preguntamos cómo aprendo, con qué aprendo, y creo que el rincón también agrega el dónde, para entonces empezar también a recrear estos espacios. ¿Qué hay ahí? ¿Qué puedo encontrar ahí? Cuando los acuerdos permitan que las niñas y los niños conozcan la dinámica del trabajo por rincones, será el momento para seleccionar en cuál desean participar, ¿no? Ya estamos de acuerdo, ya sabemos la dinámica, ya sabemos cuánto, ya sabemos qué vamos a hacer en cada uno, ya presentamos la ficha técnica, ya presentamos los rincones. Ahora sí, nos vamos a la acción, a la exploración de los rincones. Ahí presente las pautas para que las niñas y los niños participen de forma paralela y activa en la exploración de los diferentes rincones de aprendizaje. En el interior de los rincones, realice intervenciones relacionadas con la claridad sobre lo que desarrollarán. O sea, que nos toca como educadoras, ¿no? Ir haciendo estas preguntas de reflexión para saber si el niño tiene claro qué está aprendiendo, si entendió las fichas, cómo interpretan las fichas, si estamos monitoreando también cómo van los acuerdos de convivencia, el registro de las acciones por realizar. Estamos también registrando la resolución de las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo, ¿no? Que ya se cayó, ¿cómo lo resolvieron? ¿Se ayudaron? ¿O uno le dio sugerencias a otro? ¿Qué pasó? Preguntas detonadoras, ¿no? Todo el tiempo la educadora monitoreando y haciendo preguntas detonadoras, propiciando la reflexión en los rincones y en las actividades de los rincones. Compartirles datos interesantes, narraciones, sugerencias, proporcionando retroalimentación. Vean cómo no es hasta que acabe el rincón, ya vimos qué pasó, ¿no? En el proceso estoy también retroalimentando a los alumnos. Entonces, en las asambleas será necesario retomar el avance obtenido, promover el diálogo y la autoevaluación sobre lo que suceda, reconociendo logros, dificultades y necesidades, con la intención de favorecer la coevaluación, de modo que entre pares puedan darse sugerencias, intercambiar puntos de vista,
Y aproveche estos espacios para la retroalimentación grupal en relación con los acuerdos que han tomado, ¿no? Ya comentamos todo lo que las educadoras vamos a estar monitoreando. Y después viene el momento 4, que es ya pasamos por el rincón, hicimos pausas, exploramos otro rincón. Cuando ya pasamos por la mayoría, es el momento de cerrando, ¿no? Compartimos lo aprendido. Proponga planteamientos para que las niñas y los niños recuperen la necesidad del problema, el aspecto a mejorar, el tema de interés o de reflexión, la situación cotidiana. O sea, reflexionar por qué es importante lo que estamos haciendo, a quién va a beneficiar, con qué estamos aprendiendo, para qué nos sirve, para qué le sirve a los demás. Todo el tiempo propiciar compartir también, compartir saberes, compartir lo que estamos explorando, compartir lo que estamos aprendiendo y compartir sugerencias. Y viene el momento 5, que es la reflexión sobre el aprendizaje. También, si ustedes observan, cuando vimos el taller crítico y ahorita la estructura de los rincones son mucho más cortas que las metodologías de primaria, ¿no? ¿Se acuerdan que el aprendizaje en proyectos comunitarios, 11 momentos? Si se fijan en preescolar, ya no tenemos esa cantidad de momentos, ¿no? Sino momentos más idóneos a las modalidades. Entonces, cerramos con esta reflexión de aprendizaje. Es necesario abrir un espacio para que las niñas y los niños reflexionen sobre la experiencia personal y compartida en los rincones de aprendizaje. Aquí vienen algunas preguntas, los rincones donde pudieron trabajar, las actividades se seleccionaron de acuerdo a las fichas, cómo se llevaron, qué disfrutaron, qué les resultó complejo, cómo lo resolvieron, por qué dificultades tuvieron. Todas las preguntas detonadoras. Ustedes van a poder seguir explorando este material donde viene muy específico toda la estructura, ¿sí? Y al inicio viene todo lo que ya platicamos de los rincones. Aquí lo pueden encontrar en este libro de modalidades. Y es una maravilla este libro porque también vamos a encontrar ejemplos. En la página 115, ahí van a encontrar ya un ejemplo de rincones, porque a veces queremos ver ejemplos para ver cómo le vamos a hacer. En este caso se llama Jugamos con lo que nos rodea y vienen campos formativos. Aquí en este caso vienen 3. Recuerden que lo ideal, bueno, pues es que todos pudieran de manera armoniosa, pudieran establecer relaciones con lo que en estos rincones. Recuerden que esto es idóneo para todos los campos formativos y para trabajar con los contenidos y los PDA que empaten de manera natural en los rincones propuestos. En este caso jugamos con lo que nos rodea, se trabaja saberes y pensamiento científico, se trabaja ética, naturaleza y sociedad. También no es que tenga que ser un contenido de cada uno o un PDA, no, los que embonen de manera natural, ¿no? En este caso, miren, son 2 contenidos del mismo campo, saberes, y cada uno sus 2 PDA, o sea, 4 PDA, y de ética, naturaleza y sociedad solo 1, y de lenguaje ninguno. Es lo que de manera natural sea acorde a los rincones, ¿no? Pueden ser 1, 2 campos, 1, 2, 3, 4, los contenidos, los PDA, ya depende el rincón que queremos trabajar. Aquí vamos a encontrar los ejes articuladores. En este ejemplo, aquí a manera de narrativa, vamos a encontrar qué ejes articuladores eligieron y por qué. Aquí, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, interculturalidad crítica e inclusión. Vamos a encontrar también los aspectos relacionados con la propuesta, de cuál es la relevancia social, la producción sugerida, los propósitos, la posibilidad de implementación. Aquí van a encontrar. Por ejemplo, se trata de que hay rincones donde van a elaborar los alumnos con material reciclable, diversos objetos. En otro van a elaborar sonajas con diversos materiales y después usarlos en diversas actividades artísticas. Y aquí van a encontrar este ejemplo. Viene también redactado
la asamblea inicial, de qué se trata, cuáles fueron los acuerdos a los que los alumnos llegaron. Ya está todo el ejemplo bien completito. Ujú. En uno, por ejemplo, era el rincón revivir, y era distinguir qué materiales pueden utilizarse para usarlos en la siembra de flores, pequeños frutos. En algunos hicieron macetas, en otros hicieron sonajas, en otros recolectar objetos y elementos de su entorno natural, hacer colecciones. Y aquí están descritos todos los rincones, todos los momentos de la asamblea. Compartimos lo aprendido, las producciones finales, la evaluación de la experiencia, y algo importante y muy enriquecedor que trae este libro de modalidades es posibles variantes. Recuerden que en cada ejemplo, al final de la modalidad que sea, van a encontrar esto de posibles variantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Más o menos de la misma temática o del mismo interés, ¿sí? Entonces, aquí en el libro de modalidades, en la página 115, van a encontrar ejemplo completito del trabajo por rincones, y la estructura la van a encontrar igual completita en la página 21. No sé si hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Les gustó esto de los rincones? Si se fijan, ya llevamos dos, el taller crítico y los rincones, que son modalidades diferentes, pero que ambas son de dinamismo, de proponer, de actuar, de estar pues trabajando de manera muy activa. No sé qué les parece a ustedes, maestras. ¿Cómo se evaluará? Pues se va a evaluar de acuerdo a los PDA. Recuerden que la evaluación tiene que ir con los PDA, ¿sí? Todo el tiempo nosotros nos interesa todas las relaciones que pasen en el desarrollo del rincón, pero nuestro foco también tiene que estar en el PDA, si los alumnos efectivamente están aprendiendo ese PDA, ¿sí? A lo mejor habrá cosas que todas las modalidades compartan en la evaluación, como el compartir material, el seguir acuerdos, el seguir instrucciones, también lo podemos evaluar, pero cada modalidad, cada planeación va a evaluar sus propios PDA, los que nosotros estamos proponiendo en nuestra estructura y los que embonen de manera natural. Sí, maestra Nadia, adelante. A lo mejor se le levantó la manita o sí quiere participar. Perdón, no podía activar el audio. Buenas noches a todas. Por ahí estaba, mi pregunta a la sesión pasada más o menos fue en función de esto. ¿Se pueden trabajar de manera simultánea un rincón con un taller? Esto teniendo claro lo que son los contenidos, los PDA que requiero favorecer en cada uno, o bien pudiera proponer contenidos y PDA acordes a ambas modalidades. Mire, yo creo que sí se puede trabajar de manera simultánea, pensando cuando platicamos del taller, por ejemplo, de decir, vamos a hacer el taller de danza, que a lo mejor no puede terminar en una sesión o dos sesiones, y que como colectivo podemos decir, es un interés de los niños, o en esta comunidad tienen mucha presencia cultural, vamos a rescatar el taller de danza, y pudiera ser todos los viernes de todo el año. Entonces no nomás vamos a hacer eso vamos a hacer el viernes, pero de lunes a jueves se puede empalmar con un proyecto, con un rincón, con otra modalidad. Ajá, y los viernes, nuestro taller. O el viernes hacemos los talleres interniveles, donde uno, los que quieran el taller de danza, otros quieren el taller de canto, otros quieren el taller de pintura. Pero no lo voy a trabajar todo el tiempo, nomás los viernes. O lo voy cambiando, puede ser un semestre, ¿no? De ahorita que empecemos de octubre a enero, voy a trabajarlo así. Y se me puede empalmar con un proyecto, con otra modalidad, sí se pueden empalmar. Todo depende de cómo el colectivo se va a organizar.
Y a lo mejor hay rincones que no se empalmarán porque voy a hacer estos 3 días o esta semana estos rincones y son 3 o 4 rincones y los niños van a pasar por todos y no puedo trabajar de manera simultánea otra cosa, pero habrá algunos que sí se presten. Ok, ahorita que usted comenta de llegar como a un consenso de manera colectiva, entonces estos también, ay, disculpen, esto también puede ser que se trabaje de manera individual o también tiene que llegar a acuerdo colectivo. ¿Individual se refiere a un salón? ¿Una maestra en su salón? Sí, que O- solamente yo, de acuerdo a las características y necesidades de mi grupo, solamente yo lo trabaje de manera particular, o bien esto puede integrarse en lo que es el programa analítico, de manera tal que ahí también ya esté estructurado lo que se va a trabajar durante el ciclo escolar. Sí, en el libro de modalidades, por ejemplo, para el taller vienen ambas. Una puede ser que solo en mi aula, ¿no? Solo en mi aula yo voy a hacer esto y es un taller para elaborar esto. Solo en mi aula voy a trabajar estos 2 rincones o 3 rincones solo en mi aula. Puede ser. O puede ser, y algunos ejemplos que ven en el libro de modalidades, decía, en diciembre voy a hacer taller interniveles donde sea toda la escuela y niños revueltos de diferentes salones. Esto que yo les decía del taller de danza, a lo mejor no es nada más con mi salón. Hay un niño varios niños de primero, varios de segundo, varios de tercero que quieren bailar, los junto y el taller de danza. Habrá niños de primero, segundo y tercero que quieran pintura, el taller de pintura. Ya no es de mi aula, ya es todo. Y lo mismo en los rincones, a lo mejor habrá algún interés o un planteamiento de un problema de acuerdo a mi programa analítico que me permita toda la escuela. Y entonces puedo organizar también diferentes rincones o habrá otros que solo de mi aula. Eso es un contenido que es una necesidad solo de mi aula y solo los niños de mi salón. Vamos a hacer estos rincones. Hay momentos para las dos cosas. En, en este libro de modalidades, como les decía, viene muy amplio. Ahora sí que aquí nuestro criterio es un papel bien importante y sobre todo no tomar las decisiones en solitario, ¿no? Sino en colectivo. Nos va a ayudar mucho a podernos fortalecer con nuestros colegas y compañeros, porque hay momentos de que debe ser de aula y hay momentos que se prestarán pues para interniveles o integrales. Ok, muchas gracias. Sí. Sí, es importante también recordar pues que lo vamos a implementar todos juntos. A lo mejor ahorita todavía no tenemos tanta experiencia para decir, yo implementé esto y me salió bien. Yo hice con todos juntos. Ya de mi aula. Todos lo estamos tratando de implementarlo, construyendo juntos. Y también es lo bonito de esto, que poco a poco ya vamos a tener, ya vamos a estar en condiciones de haber vivido la experiencia y ya podremos decir, a mí me funcionó más esto, a mí el otro. Porque tampoco es así nada nuevo ni nada que nunca jamás hayamos hecho las educadoras. Les aseguro que sí han hecho muchas cosas muy parecidas, a lo mejor no con esta estructura, ni darle lo crítico de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero conforme lo sigamos trabajando, construyendo, reflexionando, implementando, vamos a enriquecernos con la práctica y ya podernos dar consejos entre nosotros. Sí, maestra Betty, adelante. Sí, recordando que hace años, pues ya yo voy a cumplir 28 años de servicio, pero cuando recién salí de la normal, todavía me tocó trabajar por proyectos cuando hacíamos el friso y que no es, o sea, no es igual que los proyectos que nos están proponiendo, claro, porque ahora las metodologías llevan sus fases, etapas o momentos y como nos los propuso la SED, pues estaban como que para cada campo formativo. En ese tiempo del que le hablo, cuando salí de la normal y me tocó trabajar frente a grupo, pues el proyecto sí permitía esa movilización de saberes, pero sí había, porque eran puros temas como nada más de interés, de que de la vaca, de que la granja o animales domésticos, o sea, temas muy, ahora es más de que sean de acuerdo a las situaciones, problemas de nuestro contexto. También recuerdo que abordamos los rincones de trabajo porque nos
pedían distribuir los espacios del salón en pequeños rincones, rincón de ciencia, rincón de biblioteca, rincón, o sea, matemáticas, no los pidió en ese tiempo posterior al primer programa que yo abordé del 92, 94, después fue el siguiente programa, ahí se ando perdida en el seguimiento, pero fueron esas también modalidades que nos plasmaban que podíamos abordar taller casi, a mí sí se me dificultaba mucho cómo abordar taller, porque al final, como lo explicó la vez pasada, pedían un producto y no siempre tenía que ser un producto, digamos, que una piñata nada más o que una receta, no, sino que era qué aprendizajes dejaba, ¿no? Quiere decir que no estamos tan ajenas a estas modalidades. Lo que pasa, como ahorita usted menciona, ahora tiene que dársele el enfoque que nos está pidiendo la NEN, ¿no? Y sí se nos presenta como que muy amplio, pero pues es irlos aplicando y que vamos a ir pues mejorando, ¿no? Así es, maestra. Y la bondad del rincón, bueno, es que no forzosamente tiene que tener un producto como el taller. Entonces habrá cosas que podremos trabajar como taller, otras como rincón. Ya lo decidiremos nosotros en colectivo y haciendo pues uso de la autonomía profesional. No sé si tengan algún otro comentario o que alguien más quiera participar. Pues miren, les agradezco mucho sus participaciones. Gracias por la paciencia, que tuvimos ahí un pequeño problema técnico, se cambió la liga, pero muchísimas gracias por estar presentes. Espero les esté gustando. Con toda la confianza en los grupos, ahí estoy. Me pueden hacer alguna sugerencia, retroalimentación también, si quieren de manera personal. Podemos seguir en contacto. Y la idea es que esto, Voces Educativas, sea precisamente esta construcción de todos para nosotros, donde estos espacios podamos compartir y ahorita pues juntas estamos explorando el material de modalidades, ¿no? Y qué padre que cuando ya no llegue en físico, pues no vamos a empezar de cero, ya vamos a ser todas unas expertas cuando tengamos nuestros libros, que espero que sea muy pronto. Entonces, les agradezco muchísimo su atención y nos veríamos la siguiente semana para trabajar la siguiente modalidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus comentarios y pues estamos haciendo una comunidad muy, muy bonita de colegas de Voces Educativas. Y muchas gracias porque sé que participan maestros de muchas partes de la República y vamos a seguir en contacto. Espero les guste. Si tienen, les decía yo, alguna sugerencia o quieren ver otros temas, también pueden solicitarlo con la maestra Isalia y todas las opiniones de todos aquí son tomadas en cuenta. Muchas gracias, me dio mucho gusto verlas, estar con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Maestra Vero, muchas gracias por todo. Mencionó usted que se iban a grabar estas sesiones. ¿En dónde podemos volver a verlas? Van a estar en el YouTube, en el canal de Voces Educativas y también recuerden que las pongo en mi página de Maestras Trabajando de Facebook y en el canal de YouTube de Voces Educativas. Ahí pueden verla las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias, maestra Vero, qué amable. Gracias. Buenas noches. Claudia, saludos.